Estaba en mi cocina viendo cómo el glaseado de limón se arremolinaba bajo mi espátula. El aroma a azúcar y cítricos llenaba el aire, pegándose como recuerdos que no pedí, pero que no podía sacudirme. Era el favorito de Jimena, desde que era una niña, con trenzas y rodillas raspadas, corriendo descalza por el patio trasero. Lo llamaba pastel de sol. Lo preparaba cada año. En enfermedades, días festivos, incluso el año en que murió Germán. Pero este se sentía distinto. Pasé la mañana tarareando, poniendo la mesa con sus margaritas favoritas, limpiando los cubiertos 2 veces. Hasta planché las servilletas. Una parte de mí, esa parte ingenua, creía que hoy podría ablandar algo en ella. A mediodía la puerta principal crujió al abrirse. Jimena entró primero con el abrigo sobre el brazo, seguida por su esposo Ismael y sus 2 hijos. Apenas me miraron al entrar. Sorpresa, dije sonriendo. Hice algo especial. Jimena se detuvo en el umbral, su rostro indescifrable. Miró la habitación como si no la reconociera. O tal vez simplemente no le importaba. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Señalé el pastel. De limón. Tu favorito. Pensé que podríamos almorzar como antes. Cruzó los brazos. Mamá, no entiendes. No necesito un pastel ni un almuerzo. El mejor regalo que podrías darme es que desaparezcas de mi vida. No hablé. No pude. Las palabras se atoraron en mi pecho, agudas y repentinas. Estoy harta de que estés encima de mí, metiéndote. Solo para. Ismael miró al suelo. Los niños se fueron al salón sin decir nada. Se fueron antes de que pudiera responder. La puerta se cerró con fuerza tras ellos. Me senté a la mesa, la que había preparado con tanto cuidado, y miré el pastel intacto. El aroma a limón aún flotaba, pero ya no olía a sol. Olía a algo que necesitaba olvidar. Envolví el pastel en aluminio y lo guardé en el refrigerador. Luego, apagué las luces una por una, hasta que solo quedó la lámpara del pasillo. Y en el silencio me quedé con las palabras que no podía deshacer. Esa noche me senté sola a la mesa del comedor, con el pastel de limón aún en el refrigerador envuelto en su aluminio intacto e innecesario. La habitación tenía una quietud que no era paz, solo ausencia. El centro de mesa con margaritas comenzaba a marchitarse. Una pétalo cayó mientras miraba la silla que Jimena ocupó brevemente. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, como si repetirlas las hicieran tener sentido. Desaparece de mi vida. ¿Cómo crías a alguien con tus propias manos? La llevas de la mano en cada enfermedad y desamor. Y luego te dicen que ya no eres deseada. Sin aviso, sin preparación, solo un rechazo frío y definitivo. Miré alrededor de la casa y no vi nada mío. Las cortinas ya no eran mías. El salón lo habían repintado de un gris opaco que Jimena insistió en que era más moderno. Mi sillón favorito para leer estaba en el garaje arrumbado para hacer espacio a su sofá seccional. Hasta mi recámara, mi refugio, ya no era mía. Ahora dormía en la habitación de huéspedes, un espacio que nunca fue para quedarse. Todo pasó despacio. Primero las peticiones, luego las suposiciones. Solo hasta que ahorremos lo suficiente. Es temporal. Pero lo temporal se convirtió en años y yo me fui haciendo más pequeña sin darme cuenta, centímetro a centímetro, decisión tras decisión. Creía que el amor era sacrificio, que dar era el idioma del cariño. Pero sentada en esa mesa, con el único sonido del zumbido leve del refrigerador, comencé a preguntarme si lo único que les enseñé fue lo fácil que era hacerme desaparecer. Me levanté y caminé hacia la habitación de huéspedes con pasos pesados, pero con algo en mi interior que comenzaba a moverse por primera vez en mucho tiempo. Esa noche no lloré, no en voz alta al menos. Me senté al borde de la cama de huéspedes y miré la foto desgastada de Germán en la mesita de noche. Sus ojos siempre parecían divertidos incluso en la quietud. Solía decirle a Jimena que tenía su sonrisa cuando aún me dejaba decírselo. Pasé el dedo por el borde del marco y dejé que mi mente viajara a los años después de que él murió. Jimena tenía solo 7 años. Recuerdo cómo se aferró a mi pierna en el funeral, cómo temblaba su pequeña mano en la mía. No tuve el lujo de derrumbarme.
El duelo tuvo que esperar, había que pagar la renta, y una niña aún necesitaba desayunar y calcetines limpios. Tomé turnos nocturnos en la cafetería del hospital, haciendo dobles cuando podía. Durante el día cosía disfraces de Halloween. Un año, un conjunto completo de mariposa con alas hechas a mano. Recuerdo a Jimena girando en el salón la tela, atrapando la luz como vitrales. Apenas había dormido esa semana. La escuela de arte me ofreció una beca tardía ese mismo otoño. Recuerdo sostener la carta de aceptación en una mano y la cuenta del dentista de Jimena en la otra. No fue realmente una decisión. Los sueños eran un lujo que no podía permitirme. No lo resentí, de verdad que no. La amaba con una fiereza que sentía sagrada. Cada sacrificio era una ofrenda, una forma de mantenerla a salvo, de darle más, de protegerla, de sentir la ausencia del hombre que apenas recordaría. Me dije durante años que todo valdría la pena, que un día ella lo entendería, que mi entrega silenciosa sería su brújula. Pero ahora, a los 62, me preguntaba si lo que le enseñé no fue amor sino conveniencia. Me recosté contra la cabecera y cerré los ojos. La casa crujió suavemente al asentarse, igual que mi cuerpo, con dolores en lugares que solía ignorar. Estaban todos durmiendo bajo mi tejado, y aún así nunca me había sentido más extraña en mi propia vida. Por la mañana haría café, doblaría la ropa. Pero esa noche por fin me permití preguntarme si nada de esto se veía, qué había estado construyendo toda mi vida. Pasaron 3 días sin una palabra de Jimena, ni disculpas, ni siquiera un buenos días forzado. Solo el sonido de puertas abriéndose y cerrándose del café, que se preparaba y se vaciaba sin ofrecerme una segunda taza. Los niños apenas levantaban la vista de sus pantallas. Ismael me dio un asentimiento una vez, pero fue mecánico, más hábito que amabilidad. Seguí doblando su ropa. Seguí limpiando las encimeras. Hasta rellené el jabón líquido del baño cuando vi que estaba bajo. Pero algo en mí se había silenciado, había dejado de buscar. El jueves por la tarde entré al pasillo justo cuando Jimena estaba en la cocina con el teléfono pegado a la oreja. No me vio. O tal vez sí, y no le importó. Debería simplemente pasarnos la casa, dijo. Ya está muy grande para manejarla. La verdad sería más fácil si no tuviéramos que andar de puntitas a su alrededor todo el tiempo. Me quedé helada detrás de la puerta, su voz cortándome algo crudo por dentro. Hubo una pausa. Luego rió bajo y cruel. No va a pelear. Nunca lo hace. Me di la vuelta antes de escuchar más. Mis manos estaban frías, no enojadas, vacías, como si cada parte de mí hubiera sido desollada y el centro no fuera más que aire. Esa noche me senté a la mesa del comedor con una página en blanco frente a mí. La luz de la cocina zumbaba suavemente. Tomé mi pluma y dejé que las palabras salieran sin permiso, sin editar. He sido invisible, pero ya no más. No sabía qué significaría eso aún. No exactamente, pero escribirlo se sintió como alcanzar un hilo que solté hace años. Cerré el cuaderno y lo puse con cuidado en la mesa. Luego apagué la luz y me fui a dormir con la certeza silenciosa de que algo había cambiado. No en ellos, en mí. A la mañana siguiente, tomé el camión al centro de San Miguel de Allende. No le dije a nadie a dónde iba. No dejé nota, que pensaran que estaba en el mercado o paseando por el jardín principal. Aferré mi vieja carpeta de cuero, todo el camino llena de documentos que no había visto en años, estados de cuenta, la escritura de la casa. El testamento que Germán y yo hicimos cuando Jimena tenía 10 años. La oficina de abogados estaba en el 2.º piso, de un edificio de ladrillo desgastado. Una placa en la puerta decía Renata C. Vargas, abogada. Tendría unos 50 años, con el cabello corto y gris y ojos amables pero firmes. Me ofreció té. Lo rechacé. Quiero congelar el acceso a todas las cuentas compartidas, dije con voz firme. Actualizar mi testamento y recuperar la autoridad total sobre la propiedad. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió. No estás siendo cruel, dijo suavemente. Estás siendo clara. No lloré. No me disculpé.
Pasamos la siguiente hora revisando papeles, añadiendo nombres, quitando otros. Renata explicó cada formulario despacio, dándome espacio para preguntas, pero no tenía ninguna. Cada paso se sentía correcto, no fácil, pero correcto. Cuando salía el viento se sentía diferente en mi piel, más cortante tal vez. O quizás solo lo noté por primera vez en años. De camino a casa, me detuve en una panadería en la calle de Correo y compré un cuernito pequeño, solo uno. Me lo comí en el jardín principal cerca de la parada del camión, rodeada de extraños y hojas que caían tarde. No era una celebración. No exactamente. Pero algo en mí había cambiado. Y esta vez no lo guardaría en un rincón. Jimena se enteró en 2 días. Apenas había guardado el recibo de la abogada en mi cajón, cuando entró furiosa a la cocina con el teléfono apretado como si fuera un arma. ¿Qué hiciste?, gritó con los ojos encendidos de furia. Las cuentas. ¿Por qué no puedo acceder al ahorro? ¿Por qué está todo bloqueado? No levanté la voz. Solo la miré y dije, porque son mías. Parpadeó, como si no entendiera las palabras, como si hubiera hablado en un idioma que nunca se molestó en aprender. Estás loca, siseó. ¿Quieres que los niños y yo terminemos en la calle? Doblé la servilleta que tenía en la mano. Algo se te ocurrirá. No respondió, solo salió azotando la puerta de la despensa al pasar. Esa tarde hizo las llamadas. Primero a su prima en Querétaro, luego a alguien de la iglesia a la que no íbamos desde hace años. Escuché fragmentos, ha cambiado. Después de todo lo que hemos hecho, nos echa sin nada. Su voz se quebraba para causar efecto, suavizándose en los momentos justos. A la mañana siguiente abrí mi correo y encontré mensajes que no pedí. Uno decía, vas a morir sola. Otro, no me extraña que no quiera saber nada de ti. La mayoría sin firma. Los leí una vez y no respondí. Incluso Ismael, que siempre había estado en segundo plano como un pensamiento tardío, dejó de mirarme a los ojos. Pasaba a mi lado, sin decir palabra, sus pasos más fuertes de lo necesario. La casa se sentía más fría, aunque el termostato no había cambiado. No dije nada. No necesitaba hacerlo. En cambio, abrí el garaje y arrastré mi viejo sillón de vuelta al salón. Bajé las persianas grises que Ximena había puesto y colgué las cortinas floreadas que cosí el año en que se fue a la universidad. Compré un ramo de margaritas y las puse en el centro de la mesa, no porque fueran sus favoritas, sino porque me di cuenta de que también me gustaban a mí. En el silencio que siguió, me senté en el sillón que por fin era mío otra vez, y dejé que la quietud se asentara como una nueva forma de paz. Esperé hasta que los platos estuvieran lavados y los niños arriba. La cocina aún estaba tibia por la cena con el aroma a ajo y jitomate flotando en el aire. Jimena estaba en el sofá, desplazando en su teléfono con una pierna doblada debajo de ella. Necesito hablar contigo, dije. No levantó la vista. ¿Ahora qué? Me senté frente a ella y puse los estados de cuenta impresos en la mesa de centro entre nosotras. Hay retiros que no hice, miles de pesos desaparecidos. Jimena miró los papeles y volvió a su pantalla. Lo necesitábamos. Cosas de la escuela de los niños, reparaciones del coche. No lo entenderías. No pediste. Su pulgar se detuvo a medio desplazamiento. ¿Por qué estás tan dramática? Tienes más que suficiente. ¿No crees que ya es hora de que pienses en nosotros? La miré realmente, la miré. Ya no era la niña de 12 años pidiendo zapatillas de ballet. Era una mujer adulta pidiéndome más de lo que me quedaba por dar. He pasado toda mi vida pensando en ti, dije en voz baja. Pero no dejaré que me quites en silencio nunca más. Jimena puso los ojos en blanco. Estás vieja, mamá. No necesitas todo esto. Es solo espacio y dinero. ¿Para qué lo sigues reteniendo? No me inmuté. No lloré. Entonces tendrás que construir tu vida sin mí, dije. Por un momento no habló. La habitación pareció tensarse a nuestro alrededor. Me levanté y recogí los papeles. Pueden quedarse hasta fin de mes, añadí, pero después necesito mi casa de vuelta. Jimena no me siguió cuando salí de la habitación, y por primera vez no miré atrás para ver si lo haría. Los papeles se entregaron la siguiente semana. Jimena los rompió por la mitad y los tiró a mis pies.
«Esta también es mi casa», gritó. «Has perdido la cabeza». No dije calmada, aunque mis manos temblaban. La encontré. Ismael no dijo nada. Se quedó detrás de ella con los brazos cruzados, los ojos apagados. Se había acostumbrado demasiado a estar aquí sin renta, sin responsabilidad real. Una vez le pedí que sacara la basura y dijo: «Ese es tu trabajo, ¿no?». Ahora solo negó con la cabeza y murmuró: «Estás destrozando a esta familia». Casi me reí. Creo que esa parte había pasado mucho antes de que se firmara cualquier papel. En los días siguientes, Ximena llamó a quien quisiera escuchar. Primos con los que no hablaba en años. Amigos viejos de la iglesia, vecinos. El teléfono no paraba de sonar con voces preguntando cómo podía ser tan cruel. Repetían sus palabras: «Después de todo lo que ha hecho por ti. Ella te acogió. Vas a morir sola, Amalia». También comenzaron los susurros. En la banqueta, en el mercado. Compasión y juicio a partes iguales. Pero una tarde encontré un sobre en mi porche, sin remitente. Dentro había una carta doblada de la señora Torres, que vivía 2 casas más allá. «Amalia, he vivido frente a ti durante 20 años. Vi cuánto cargaste, cuánto pasaron por alto. Nunca dije nada, pero quiero que sepas, te veo. Siempre te he visto». Sostuve esa carta como si fuera algo frágil y sagrado. Luego la doblé con cuidado y la guardé en mi cuaderno. Esa noche me quedé en la ventana viendo cómo se encendían las luces del porche al otro lado de la calle. Por primera vez en mucho tiempo, supe que no estaba tan sola como querían hacerme creer. La casa había estado en silencio durante meses, sin pasos arriba, sin puertas azotadas, sin luces encendidas en cada habitación. Solo el suave zumbido de la soledad del tipo que echa raíces. Llené mis días despacio, reorganizando closets, leyendo novelas viejas, hasta pintando los gabinetes de la cocina de un azul claro que elegí solo para mí. Una noche sonó el teléfono. No reconocí el número, pero supe de quién era la voz en cuanto habló. Mamá. La voz de Ximena era más delgada de lo que recordaba, con los bordes desgastados. «Estamos batallando. Los niños te extrañan». No debía haber dicho esas cosas antes. Me apoyé en la encimera. Mis manos estaban secas por la jardinería y froté el pulgar contra la palma para mantenerme anclada. «Solo necesitamos un poco de tiempo», continuó. «Solo hasta que nos levantemos otra vez. Por favor». Cerré los ojos. Podía imaginarlos a ella, a Ismael, a los niños desparramados en el salón, con sus voces resonando, mi mundo encogiéndose de nuevo pedazo a pedazo. Y aún así los extrañaba. Que Dios me ayude, los extrañaba. Pero no lo suficiente para regresar. «Lo siento, Ximena», dije. «Pero no puedo volver a como era antes». Silencio. Luego colgó. Sostuve el teléfono en mi oreja unos segundos más, escuchando el zumbido donde había estado su voz. Esa noche me encontré mirando la puerta de la habitación de huéspedes, la que solían llamar suya. Se quedó cerrada como necesitaba que estuviera. Encontré los cuadernos de dibujo en una caja marcada, como ropa vieja, enterrada al fondo del closet del pasillo. La mayoría de las páginas estaban en blanco. Algunas tenían flores a medio dibujar y rostros que olvidé que sabía dibujar. Mis manos temblaron al trazar las líneas vacilantes desvaídas, pero aún mías. En el centro comunitario de San Miguel, me inscribí en una clase de arte para principiantes. Casi no voy. El primer día me quedé 15 minutos en el coche antes de entrar. Pero cuando entré y olí el aroma a lápices y aceite de linaza, algo en mí se soltó. Regresé cada semana. Dibujaba cosas tranquilas, hojas, tazas de té, manos en reposo. La instructora Clara me animaba con suavidad, sin preguntar por qué alguien de mi edad empezaba de nuevo. Un día se inclinó sobre mi hombro y dijo: «Tus líneas saben a dónde van incluso cuando tú no». En casa planté lavanda y romero en los arriates vacíos del frente. Mis rodillas dolían, pero la tierra era cálida y comprensiva. Vi a las abejas rondar las flores y sentí una calma que no sabía que había perdido. La casa cambió despacio. Bajé los cuadros que Ximena pidió por internet y los reemplacé con mis propios dibujos, pequeños al principio, luego más grandes, más audaces.
Compré cortinas nuevas, moví mi sillón a la esquina más soleada y tomé té por las tardes sin que nadie me interrumpiera. Una noche realmente me reí por algo que leí en el periódico. El sonido me sorprendió. No lo había escuchado en tanto tiempo que se sintió extraño. Pero era mío. Y era real. Y cuando me paré en la ventana, esa noche viendo el romero mecerse con la brisa, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí en casa. La muestra de arte de primavera se realizó en el salón multiusos del centro comunitario, donde las mesas plegables llevaban faldas de lino y los cuadros descansaban en soportes de alambre. Llegué temprano con mi pequeño portafolio bajo el brazo, con las manos temblando ligeramente, insegura de si lo que había hecho pertenecía en otra pared que no fuera la mía. Clara me recibió con una sonrisa. «¿Viniste?», dijo ayudándome a colgar mis dibujos favoritos tallos de lavandamanos, envejecidas el rostro de un niño girado hacia el sol. Cuando la gente empezó a llegar, me quedé al fondo medio esperando pasar desapercibida. Pero se detuvieron. Hicieron pausas. Preguntaron. Una mujer ladeó la cabeza frente a un dibujo de una ventana de cocina y dijo: «Hay algo en esto que se siente como respirar». No dije mucho, solo asentí y dije gracias, guardando el silencio en mi pecho como algo valioso. Esa semana alguien tocó a la puerta. 2 niñas del vecindario estaban en el porche con una canasta de panecitos entre ellas. «Hola, señora Amalia», dijo una alegre. «Nuestra mamá dice que su jardín la inspira». Me hinqué a su altura y sonreí. «Díganle que le agradezco». Corrieron por la banqueta sus risas ligeras y despreocupadas. Esa noche me senté en mi sillón junto a la ventana con la última luz del día, descansando sobre el romero afuera. Abrí mi cuaderno y escribí. Pensé que desaparecer era una pérdida. Pero tal vez nunca fui vista hasta ahora. Por tanto tiempo me había volcado en las vidas de otros, midiendo mi valor por lo que daba, por lo silenciosa que podía ser, por el poco espacio que podía ocupar. Pero ahora aquí, en este hogar que había recuperado centímetro a centímetro, me di cuenta de algo simple y sorprendente. Nunca estuve destinada a desaparecer. Estaba destinada a echar raíces,